¿Sí? No. Sí, yo creo que ya está, ¿verdad? Sí. Buenos días, qué alegre estar aquí nuevamente con todos. Carlos Enrique me ha pedido de que comparta la palabra que se compartió en el desayuno. Si quieres, pásate para acá, en el desayuno de mujeres. Entonces, vamos a tener esta oportunidad dada por Charlie para que podamos meditar sobre la palabra. Siempre he pensado que cuando me toca hablar de un tema, Dios me pone en mi mente lo que más me hace falta. Y creo que más que a cualquier otra persona, la palabra en la que Dios me ha permitido estar meditando es la palabra que en este momento de mi vida es lo que más necesito, ¿verdad? Y vamos a empezar orando. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque estamos aquí reunidos con el único propósito de alabar tu nombre, de bendecirte y de escuchar, Señor, lo que tú tienes para nuestro espíritu en esta mañana. Yo te pido, Padre, de que permitas que el Espíritu Santo sea el que guíe esta palabra, el que ponga de sus pensamientos en mi mente y que yo pueda expresar lo que tú quieres que tus hijos escuchemos en esta mañana. Estoy aquí, Padre, consciente de que no soy la persona idónea para hablar de este tema, pero tú, Señor, dijiste de que si no te alababan el pueblo tuyo, que las piedras lo harían. Así que yo convencida de que tú usas, Señor, eh, los vasos inútiles, Padre, y estoy convencida que en esta mañana tú, tu Espíritu Santo, Señor, va a preparar nuestro corazón, va a suavizar nuestro corazón, Señor, para que podamos ser fértil a la palabra que tú nos tienes hoy, Señor. Gracias, Padre. Amén. Eh, el tema de hoy es convicción de pecado. Eh, y para eso me voy a basar en Juan 16:8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cerremos ahí, ¿quieres, Marilyn? Porque creo que sí se ve mucho el ladrido del perro, ¿verdad? Entonces dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Me voy a enfocar en esta mañana más que todo de que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando nosotros nacemos, cuando viene un niño al mundo y que inhala y exhala por primera vez y sus pulmones empiezan a funcionar, ese niño ya trae una carga espiritual de pecado dado por Adán y Eva, el pecado original. Todos nacemos con esa carga, con ese ADN ya de pecado en nosotros mismos. O sea que no hay uno bueno, dice la palabra, sino que todos nacemos con esa carga de pecado. Y conforme empezamos a vivir y transcurre el tiempo, vamos también sumando nosotros nuestros propios pecados, nuestras propias iniquidades. Entonces, nosotros podemos estar conscientes de eso humanamente en la sociedad, sabemos que es bueno, que es malo, pero no se trata en el campo espiritual de lo que moralmente dicta la sociedad, sino que lo que dicta Dios para nuestro espíritu, ¿verdad? Para nuestra vida. Entonces, dice de que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Nosotros, cuando no hemos nacido de nuevo, es decir, cuando el Espíritu Santo no ha llegado a nuestro espíritu, a darnos vida, nosotros prácticamente estamos muertos. Y un espíritu muerto no está consciente de lo que está haciendo la persona.
y podemos sentirnos nosotros como que muy, muy buenos. Pasamos generalmente, algunos cristianos, una etapa en la que nos sentimos bien con nosotros mismos. Decimos, bueno, yo no soy tan pecadora, yo no he matado, no he calumniado, no tengo a nadie en la cárcel por mí, no he hecho esto y lo otro, y empezamos a justificarnos y empezamos a sentirnos nosotros mismos, darnos como que upas de que no somos tan malos como otras personas que quizás conocemos, ¿verdad? Pero eso es mientras el Espíritu Santo no ha tocado nuestro espíritu, mientras todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en esa condición de putrefacción de nuestro espíritu, nadando en ese mar de pecados que ya hemos formado, en el cual nos estamos hundiendo, salvo que venga el Espíritu Santo y que nos dé vida a nuestro espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos da vida a nuestro espíritu, es cuando nosotros empezamos a volver en sí o retomamos ya nuestra realidad, nuestra condición de pecadores. Si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, nunca vamos a morir y vamos a sentirnos buenos y que necesitamos o que merecemos, mejor dicho, ir al cielo, porque nunca hicimos pecados tan graves, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo viene a la vida de uno y le hace ver esa condición horrible en la que uno está, esa condición pecaminosa, y le empieza a pasar a uno como que fuera una película de todos esos pecados que uno hasta se había olvidado, pecados que cometió quizás en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez y hasta el día de hoy. Todos esos pecados, el Espíritu Santo como que viene a escudriñar nuestro corazón y empieza a sacar esa colección, esa cantidad de pecados en la cual nosotros hemos estado muertos, y estábamos sin reconocer en qué condición estábamos. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a mostrar, y nos muestra hasta pecados que nosotros hemos olvidado, pecados que uno cree que no eran pecado, pero que ahora a la luz del Espíritu Santo uno se horroriza de ver lo que uno ha hecho en su vida, ¿verdad? Hay pecados de toda gama, todos son pecados, porque ya sea pequeño o grande es pecado, pero hay pecados que cuando el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y a mostrar, en realidad empieza nuestro corazón con un pesar, con un dolor, una tristeza, porque sabemos que cada pecado que hemos cometido, le hemos dado la espalda a Dios y hemos pisoteado la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay pecados que empiezan a doler, unos pecados empiezan a doler más que otros, ¿verdad? Hay pecados que uno se horroriza y dice, ¿cómo fue que pude yo hacer eso y sin sentir que estaba haciendo algo malo? ¿Cómo es que tan livianamente yo cometí esos pecados y podía seguir viviendo mi vida tan tranquila? Pero esa es la misión, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo les diría de que si somos cristianos y que nunca hemos sentido ese momento que llega de reflexión a nuestra vida, quizás en el momento de mayor soledad o quizás en el momento de que estamos postrados en una cama por alguna enfermedad o porque estamos tristes por alguna pena que el Señor ha permitido que pasemos, si no hemos llegado a ese punto, a ese momento de sentir dolor, de sentir vergüenza, de sentir tristeza por lo que hemos hecho en nuestra vida, yo diría que tendríamos que esta noche clamarle, tirarnos al suelo y rogarle a Dios que nos dé esa luz del Espíritu Santo a nuestro espíritu para que podamos tener esa experiencia y empezar ese proceso. Hay pecados que inician generalmente en nuestra mente, ¿verdad? Hay pensamientos que
Si el mundo los conociera, si nuestra familia, nuestras amigas conocieran lo que nosotros pensamos, dirían qué cosa más horrible, ¿verdad? Hay pensamientos, hay sentimientos, ¿verdad?, en nuestro corazón que han ofendido a Dios grandemente, han causado dolor en el corazón de Dios por lo que hemos sentido, tal vez lo que hemos sentido al mismo hecho de pecar, que nos hemos sentido contentos, hasta hemos sentido mejor ánimo, nos sentimos alegres después de algún pecado que le ha costado dolor a Dios. Y sin embargo nosotros nos hemos sentido gozosos o contentos de haberlo hecho. O hay sentimientos de desamor que hemos tenido en nuestro corazón para las personas que nos rodean, o hemos sido insensibles en nuestro corazón a las necesidades de las personas que nos rodean, y que podíamos tener una palabra o podíamos tener un apoyo de tiempo para escuchar a esta persona, o algo material que esta persona necesita, y sin embargo lo hemos dejado de hacer, ¿verdad? Entonces hay pecados en nuestra mente con los pensamientos, hay pecados en nuestro corazón con los sentimientos de envidia, de enojo, de ambición a lo material, a lo que no tenemos, a lo que quisiéramos ser y no somos. Hay tanta contaminación en nuestro corazón, en esos sentimientos, que yo por eso afianzo lo que dice la palabra, que no habemos uno bueno, porque si no es en pensamientos, es en sentimientos, es en la forma como la que expresamos al hablar, ¿verdad? En críticas o en palabras groseras o en temas que no deben de agradar al Señor, los hacemos. O tal vez actos que hemos hecho, acciones que hemos hecho que no agradan a Dios, o quizás acciones que no hemos hecho, que dejamos de hacer. Entonces son pecados de omisión. Pero de una u otra manera, cada uno de nosotros no nos libramos de estar en esa situación, de poder horrorizarnos de lo que somos, de lo que realmente nos muestra el Espíritu Santo cuando nos quita la máscara y nos muestra cómo tenemos el alma, ¿verdad? En qué condición la tenemos. Es una oportunidad especial para los hijos de Dios cuando esto se da en nuestra vida, y podemos llorar, podemos sentir el dolor que Él sintió, ¿verdad?, cuando estábamos nosotros pecando, y podemos nosotros horrorizarnos de la persona que somos y aborrecernos, decir, yo no quiero ser esa Judith que fui, yo no quiero ser ya no más esa Judith que se deleitó en la mentira, que se deleitó en el pecado, que tan livianamente pudo cometer tanto pecado. Yo no quiero ser esa Judith, yo quiero ser una Judith diferente. Yo necesito realmente que el Señor haga algo conmigo, que el Señor me transforme, que el Señor me sensibilice, que el Espíritu Santo pueda redarguirme a partir de ahora con cada cosa que yo hago que no es agradable a Dios. Dice en Efesios 2:5, entonces repito, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. En el Salmo 51:3 decía David, mi pecado está siempre delante de mí. Cuando el Espíritu Santo empieza su obra y nos da luz a nuestros ojos espirituales para vernos realmente cómo somos, empieza una etapa de diagnóstico en nuestra vida. Empieza una etapa en la cual empezamos a ver lo que hicimos, pero ya no nos complacemos en esos pecados, sino que nos entristecemos de lo que hemos hecho. Y es una etapa de diagnóstico necesaria, porque si no llega ese diagnóstico a nuestra vida, vamos a morirnos creyendo que éramos personas buenas,
cuando estamos cargados y muertos en nuestros delitos y pecados. Dice en el Salmo 40, porque me han rodeado males sin número. Fíjense, sin número, es que son innumerables. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Uno se siente con tanta carga de pecado cuando el Señor empieza a mostrárnoslo, que siente al principio un gran peso y uno siente que no puede ni siquiera levantar los ojos para buscar la presencia de Dios y pedirle perdón. Entonces dice el Salmo, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Nuestros pecados son innumerables, son incontables. Desde el momento que tenemos ya uso de razón, bueno, ya traíamos esa carga de ADN de Adán y Eva, pero empezamos a sumar esos pecados a lo largo de nuestra vida. Entonces llegan a ser tan innumerables como la multitud de nuestros cabellos. No es 1, ni 2, ni 3, ¿verdad? Y dicen en Isaías 1:6, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. En el mundo dicen mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios dice que no hay uno bueno y que todo en nosotros espiritualmente está mal, desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, que hay, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Todo nuestro ser espiritual literalmente está contaminado. Ante la presencia de Dios tenemos contaminación. Y hasta que no viene el Espíritu Santo y que nos lo revela y que hemos sido diagnosticados y que caemos en sí de que somos pecadores, entonces no empieza ese proceso en donde Dios quiere llevarnos. Dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Esto qué es? Quiere decir de que la ley nos vino a mostrar de que todos estamos transgrediendo la ley, todos sin excepción. Entonces todos somos pecadores y merecemos la muerte espiritual, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos conscientes de que somos pecadores y que realmente es justo tener la muerte espiritual y estar lejos de Dios eternamente, es cuando la gracia de Dios se manifiesta y vemos que nuestros pecados son innumerables, que nuestros pecados son horribles, que estamos muertos en esos delitos y pecados, pero que la gracia de Dios es mucho mayor que cualquier pecado que hayamos cometido. Amén. Amén. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Cuando habla aquí de llorar, no es porque me hizo algo mi vecina, no es porque mi esposo me dejó, no es porque mi hija o mi hijo me hicieron algo, alguna injusticia. No, nos habla de que estamos llorando porque reconocemos que somos pobres en espíritu, porque no tenemos el Espíritu de Dios. Estamos llorando porque hemos visto nuestra podredumbre. Estamos en un fango negro de pecados que hemos nosotros formado a lo largo de nuestra vida. Entonces, más que el castigo, más que enfocarnos en el castigo, el Espíritu Santo nos enfoca al dolor que le causamos a Dios con nuestros pecados,
¿verdad? Para que podamos nosotros ser con un corazón sensible y entonces nosotros en realidad lloramos. Lloramos porque nos duele cada pecado que hemos hecho. Nos duele el saber que le hemos causado tristeza a Dios mismo, que le hemos causado dolor en el corazón a nuestro Padre Celestial, que Él es perfecto y es santo y aborrece el pecado. Entonces empezamos y lloramos y en realidad serían pocas las lágrimas que derramemos ante el mar de iniquidad y de pecado en el que nos encontramos. Pero el Espíritu Santo en ese momento cuando nos da, empieza a dar el diagnóstico y nos quita la venda de los ojos espirituales y nos da su Espíritu Santo, empieza un genuino arrepentimiento y una genuina tristeza. Y yo les puedo decir que sentimos dolor, tal vez más por un tipo de pecados, y vienen a nuestra mente y nos causa dolor y nos causa tristeza y decir, ¿cómo es que yo pude hacer eso? ¿Por qué yo tan ligeramente corrí a hacer ese pecado que era abominación ante los ojos de Dios? Y entonces empieza uno en realidad a contristarse, a derramar lágrimas, a llorar y a pedir perdón y a dolerse por cada una de las cosas que el Espíritu Santo va mostrando. Y el Espíritu Santo empieza un proceso con uno. Es como que tuviera un gran cajón y que empieza a sacar, tal vez desde los más chiquitos, pecados medianos, grandes y enormes, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es de que a lo largo de mi vida, en mi caso 71 años, me han servido para ir acumulando tanto pecado? Y empieza uno a entristecerse, a avergonzarse y a doler en su corazón lo que ha hecho. Y entonces, y miren, es sanador. Cuando dicen la palabra, bienaventurados los que lloran, las lágrimas también son sanadoras para ese tipo de heridas, para ese tipo de dolor, son sanadoras. Y además porque tenemos a la par o dentro de nosotros al Espíritu Santo, que también viene y nos empieza a consolar, ¿verdad? Y nos empieza a mostrar que hay solución para esa situación tan horrible en la que estamos viviendo. Entonces dice siempre en Romanos 5:20, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Eso está en Hechos 3:19. Tiempos de alivio. En realidad empieza uno a sacar ese dolor, a experimentar tal vez en mínima parte el dolor que has podido sentir Dios cuando hemos pecado, y al llorar es como también un bálsamo que Dios permite para que podamos sentirnos liberados y tranquilos y descargados de esa carga que llevábamos y que ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces empieza una súplica en nuestro corazón, una súplica como decía en el Salmo 51 David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Entonces empezamos a hacer unísonos la voz con la voz de este Salmo de David, ¿verdad? Y es una súplica que tenemos del profundo de nuestro corazón para con Dios, y empezamos a sentir de que hemos hecho una cosa fatal de nuestra vida. Yo le dije a Dios en un momento, ya me pasé en mi vida, ya me pasé, pero si tú me ayudas, yo puedo salir de esta situación, ¿verdad? Entonces,
empieza después del diagnóstico horripilante que nos muestra el Espíritu Santo, empieza esa súplica ante Dios, y es una súplica genuina de nuestro corazón. Dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos, fíjense, tenemos nosotros la oportunidad. Entonces, yo no sé cuál sea nuestra situación en este momento. Yo no sé si ustedes han pasado esa etapa en la que también yo pasé, que me sentía no tan pecadora. No, mis pecados son pocos y son pequeños. Al minimizar nuestros pecados es porque el Espíritu Santo aún no nos los ha revelado. Y estamos en graves problemas que comprometen nuestra eternidad. Entonces, yo no sé si en realidad, si hoy nos trajeran un acta, que estuviéramos ante un jurado y que nos dijeran, que nos pusiéramos de pie y que nos dijera el juez cómo se declara. ¿Se declara culpable o inocente? Yo no sé cómo nos declararíamos cada uno de los que estamos hoy aquí. Si nos declaramos inocentes o nos declaramos culpables, pero todavía pensando que no estamos tan mal como otros, ¿verdad? Si todavía pensamos que no estamos tan mal como otros, estamos demasiado mal, ¿verdad? Y en graves problemas. Porque tendríamos que decir, yo soy culpable como el que violó a una niña. Yo soy tan culpable como el que mató a una anciana, ¿verdad? Porque pequé y dolí el corazón de Dios con cada pecado que yo he ido acumulando a lo largo de mi vida. Entonces tendría yo que declararme culpable de que puedo irme al fuego eterno cuando me muera, porque me lo merezco. Culpable porque en realidad no agradé a Dios con tantas situaciones en mi vida, y que sí tengo yo, me lo merezco, el castigo eterno, ese lago de azufre y de fuego, esa ausencia de Dios el resto de mi vida. Pero como les digo, el Espíritu Santo no se enfoca tanto en mostrarnos cuál sería nuestro futuro, sino que Él se enfoca en suavizar ese corazón de piedra que tenemos, darnos un corazón de carne para que podamos nosotros sentir el dolor que Dios ha sentido con cada pecado que nosotros hemos cometido. En eso se enfoca el amor del Espíritu Santo para con nosotros. Nosotros mismos nunca podemos estar verdaderamente convencidos de nuestro pecado, de nuestro miserable estado, porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y solo Dios puede escudriñarlo. Nuestra súplica debería ser el día de hoy, para los que el Espíritu Santo se los ponga en su corazón, clamarle para que pueda quitarnos esa venda espiritual, que pueda abrir nuestros ojos espirituales a la condición de pecado en la que estamos. La exhortación en esta mañana sería entonces que en realidad nos declaremos culpables con el discernimiento del Espíritu Santo, y que le pidamos su misericordia a Dios, porque Él es misericordioso. Necesitamos un corazón quebrantado, que reconozca cuánto hemos ofendido a Dios. En Ezequiel 36:26 dice, así daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios es tan misericordioso que no nos deja con esa carga, sino que nos da la solución. La solución es que nos va a cambiar ese corazón endurecido que tenemos, quizás hasta el día de hoy, ese corazón endurecido de piedra, y nos va a poner un corazón sensible a su palabra, un corazón sensible a Él, para que sintamos y percibamos las cosas como Él las percibe. Entonces no nos deja abandonados, no nos deja nada más con esa carga, sino que nos va quitando uno a uno ese peso y nos da ese corazón nuevo para que nosotros podamos ser sensibles y escuchar su palabra y sobre todo poner en obra sus mandamientos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sí. Charlie, si quieres. Padre, en esta mañana, Señor, estamos aquí un grupo de hijos tuyos que no es casualidad que estemos aquí, Señor.